Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. Un aspirante a productor llega a Los Ángeles desde Nueva York, deseando entrar al mundo del cine. A los pocos meses, se encuentra un cuerpo no identificado en el desierto en las afueras de Los Ángeles. Esa misteriosa muerte lleva a los investigadores a un círculo de asesinos profesionales, una leyenda del cine y un cargamento extraviado de cocaína colombiana. Los fiscales en busca de la justicia. Una pandilla de criminales comete lo que creen es el crimen perfecto. Cuando el caso, rodeado de mucha publicidad, llega a los tribunales, el fiscal David Cohn encabezará la lucha por hacer justicia. Estábamos tratando con individuos muy peligrosos y yo consideraba que era absolutamente necesario condenarlos e enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. El socio silencioso. Tarde una noche en la primavera de 1983, un hombre y una mujer salieron de un hotel de Los Ángeles y entraron a una limusina alquilada. Al alejarse de la acera, un sedán negro lo siguió muy de cerca. Los dos vehículos circularon por varias cuadras. Cuando el chofer de la limusina entró a un estacionamiento, una operación bien planificada fue puesta en práctica rápidamente. Con armas automáticas, los hombres del sedán pasaron a la limusina. La pasajera de la limusina tomó el control del sedán. El pasajero fue dominado a punta de pistola. El chofer tomó su lugar tras el volante y con cautela sacó la limusina del estacionamiento. Secuestrado, el pasajero fue llevado a un área remota en el desierto, como a 1 hora al norte de la ciudad. En la oscuridad de la noche, el hombre fue sacado a la fuerza de la limusina. Mientras clamaba por misericordia, fue sacado del auto en medio de las sombras. Le dispararon a quemarropa más de 12 veces. El 10 de junio, un mes más tarde, una guardabosques de California y un apicultor local estaban buscando sitios para colmenas comerciales en Caswell Canyon, unos 100 kilómetros al norte de Los Ángeles. El apicultor vio un cuerpo, encogido y seco debido al sol del desierto, y vestido con un traje de 3 piezas. La guardabosques reportó el hallazgo al departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. El detective Carlos Ávila se apersonó en la escena del crimen. Cuando llegamos allí encontramos a un individuo que parecía ser de sexo masculino, bastante alto, parecía haber sido corpulento, vestido con un traje, corbata y mocasines, ropa más bien costosa, se había momificado. Aparentemente había estado en el desierto por un buen tiempo. Parecía tener varias heridas de bala en la parte posterior de la cabeza.
Faltaba la parte inferior de la cara de la víctima. No se encontró ninguna identificación en el cuerpo. Temiendo que se dificultara la identificación del cuerpo, los detectives hablaron con la guardabosques y el apicultor. Sí, yo lo encontré. La guardabosques les dijo a los detectives que el área era un sitio popular para tiro al blanco. Los detectives encontraron que la arena seca estaba llena de casquillos de pistolas, rifles y armas semiautomáticas. Luego, como a 3 metros del cuerpo, los investigadores encontraron fragmentos de una quijada. ¿Puedes venir a tomar una foto? Aparentemente esto está Si este bañado. hueso pertenecía al cuerpo, podría proporcionar una pista en cuanto a la identidad de la víctima y quizás ayudar a contar la historia de su misterioso asesinato. El médico forense de Los Ángeles les dijo a los investigadores que la víctima había muerto hacía aproximadamente un mes. El cuerpo de la víctima había recibido el impacto de 13 balas calibre 22. Determinó que el fragmento de la quijada pertenecía al cadáver y sugirió que había sido separado de la cabeza por algún animal. El fallo fue que se trataba de un homicidio. Los investigadores revisaron cientos de informes de personas desaparecidas. Pronto encontraron un posible candidato. Un promotor del nuevo vodevil llamado Roy Radin, que contaba con 33 años y residía en la costa este, había sido reportado como desaparecido por su asistente hacía como un mes. Los investigadores obtuvieron la historia dental de su familia en Nueva York. Cuando el médico forense comparó la historia de los restos dentales de la víctima, determinó que eran de la misma persona. Los detectives de Los Ángeles de inmediato volaron a Nueva York. Llegaron a un hotel en Manhattan y en una oficina que pertenecía a la víctima del homicidio se reunieron con el hombre que había presentado el reporte de persona desaparecida. Jonathan Lawson había sido el asistente de Roy Radin. Explicó que en Nueva York, Radin había sido un exitoso productor de números del nuevo vodevil y recientemente había ido a Hollywood para iniciar una carrera en el cine. Lawson dijo que había visto por última vez a su empleador la noche del 13 de mayo. Dijo que Radin había salido del hotel con una mujer llamada Lainey Jacobs. Se suponía que iban a cenar para discutir un contrato cinematográfico. Lawson nunca más vio a su amigo y jefe. Lawson le dijo a los investigadores que Lainey Jacobs realmente no era una figura dentro del negocio del cine. Ella era una importante traficante de drogas. La mayoría de sus clientes estaban en la industria del cine, y Lawson dijo que ella era una de las primeras personas que Radin había conocido al llegar a Los Ángeles unos meses antes. Lawson les contó a los investigadores que durante sus viajes de negocios a Los Ángeles, Radin con frecuencia lo enviaba a la casa de Lainey a recoger drogas. ¿Vienes a comprar hoy? Según Lawson, Radin creía que con sus contactos, ella podía hacer su entrada al negocio del cine. Lawson explicó que Radin recientemente había comprado los derechos para un musical sobre el famoso Cotton Club de Nueva York, una taberna clandestina en Harlem en los años 20. Todavía no has visto nada. ¿Qué piensas cuando ves esto? Lawson les comentó a los investigadores que Lainey le dijo a Radin que ella podía presentarlo a Robert Evans, quien había producido El Padrino y El Barrio Chino. Lawson dijo que a Evans le gustó la idea de Radin de la película sobre el Cotton Club. Según Lawson, Evans le dijo a Radin que él había estado trabajando sobre una idea similar e hicieron un trato verbal de formar una asociación.
Lawson les dijo a los detectives que a medida que progresaba el acuerdo sobre la película, la relación entre Laney y Radin comenzó a estropearse. Lawson les dijo a los investigadores que el tema de la reunión entre Laney y Radin iba a ser un desacuerdo financiero la última noche que él vio a su jefe con vida. Yo no estaba de acuerdo con eso. Lawson estaba convencido de que Jacobs tenía algo que ver con la muerte de Radin. Tengo la sensación de que soy el próximo. Los detectives regresaron a Los Ángeles para hacerle seguimiento a la información que Lawson les había dado. Visitaron la casa de Laney Jacobs. Nadie fue a abrir. La casa parecía vacía. Los detectives pronto se enteraron de que la propiedad había sido puesta en venta el 12 de marzo, el día antes de que desapareciera Roy Radin. Me llamo John Lucas, soy abogado. Unos pocos días después de regresar de Nueva York, los detectives fueron visitados por el abogado de Laney Jacobs. Ofreció una coartada para Jacobs en la noche en que Radin fue reportado como desaparecido, presentando los registros telefónicos que demostraban que estaba en Los Ángeles esa noche y para nada cerca de la escena del crimen en Caswell Canyon. Creo que encontrará todas las respuestas El aquí. abogado les dijo a los detectives que a menos que arrestaran a su cliente, ella no accedería a una entrevista ni respondería a sus preguntas. Que tenga un buen día. Los detectives después contactaron al productor Robert Evans, quien aceptó hablar con ellos en su casa de Beverly Hills. El abogado de Evans también asistió a la reunión. Según los investigadores, Evans dijo que Radin había convencido a un grupo de hombres de negocios puertorriqueños para que invirtieran $35 millones en un contrato para 3 películas, incluyendo la del Cotton Club. Pero cuando el negocio comenzó a progresar, Laney Jacobs exigió la mitad de la parte de Roy Radin en la asociación. Evans les informó a los investigadores que Radin no había aceptado la propuesta de Laney. Le ofreció un pago único de $50,000. Cuando no pudieron ponerse de acuerdo, la firma del contrato fue pospuesta. Convencidos de que habían descubierto un posible motivo para el asesinato, los investigadores continuaron buscando pistas en cuanto a lo que había ocurrido la noche en que Roy Radin desapareció. Los detectives luego buscaron al chofer de Laney Jacobs. Lo encontraron cuando llegaba a su trabajo. Dijo que el día en que desapareció Roy Radin, él había llevado al bebé de Laney y a la niñera al aeropuerto. El chofer dijo que el niño y la niñera tenían boletos aéreos para México. Les dijo a los detectives que vio a 2 hombres sospechosos cuando llegó a la casa de Jacobs. El chofer dijo que observó que uno de los hombres tenía unas esposas colgando del cinturón. Preguntó si Laney estaba en problemas, pero la niñera le aseguró que su empleadora estaba bien. El chofer dijo que él no había llevado en el auto a Laney o a Radin la noche en que este desapareció. Los detectives descubrieron que esa noche Laney Jacobs y Roy Radin habían usado una limusina alquilada de otra compañía. Bien, gracias por su tiempo. Es posible que lo contactemos. El dueño de la compañía de las limusinas les dijo a los detectives que él le había alquilado una limusina a uno de los guardaespaldas de Laney, un hombre llamado Bill Menser, la noche en que Radin desapareció. Según el dueño, Menser había rechazado un chofer de la empresa y había traído su propio chofer. Los detectives obtuvieron una orden de registro y realizaron una revisión forense de la limusina alquilada por Menser. Los técnicos analizaron el auto en busca de evidencia de rastros de sangre, cabellos y fibras, así como de huellas dactilares. No se encontró ni una evidencia microscópica que conectara el auto con la víctima. El detective Ávila pronto descubrió algo inquietante. Obtuvimos una orden de registro para ese vehículo. No se encontró ninguna evidencia, pero luego descubrimos que toda la parte interna del vehículo había sido cambiada. Después del asesinato, habían retapizado el interior, el techo, las alfombras y todo lo demás, y luego habían puesto el auto en venta.
Los detectives descubrieron que el guardaespaldas de Laney y el hombre que había alquilado la limusina, Bill Menser, habían sido arrestados recientemente bajo sospecha de intentar distribuir narcóticos. Antes de ser liberado, los detectives entrevistaron a Menser. Alegando no tener conocimiento del asesinato de Radin, Menser permitió a la policía registrar su casa en Los Ángeles. Pero Menser no estuvo presente cuando la policía registró su apartamento. Los detectives encontraron una colección de fotografías que servirían como una pista importante en el caso. En las fotografías aparecía Menser, acompañado por varios hombres fuertemente armados, posando ante una cámara en un área remota del desierto. Al examinar detenidamente las fotos, el detective Ávila observó que el trasfondo de las mismas se parecía al terreno del área donde había sido encontrado el cuerpo de Radin. Regresé después al sitio donde pensé que quizás esta foto había sido tomada, donde habíamos encontrado el cuerpo de Roy Radin, y se veía que la línea del horizonte era exactamente igual a la de esta área. A pesar del parecido de las imágenes, los investigadores todavía no podían hacer un arresto. Veamos lo que tenemos aquí. Para mantener viva la esperanza de lograr justicia por el asesinato de Roy Radin, se requerirían los esfuerzos de la Unidad de Casos Cerrados de Los Ángeles y la gran persistencia de un fiscal. El cuerpo del aspirante a productor de cine Roy Radin fue encontrado en estado de descomposición en un remoto cañón, 100 kilómetros al norte de Los Ángeles, en junio de 1983. La policía tenía a los sospechosos, pero carecía de evidencia contundente del caso. Sin que entrara ninguna nueva evidencia, el caso de asesinato de Roy Radin pronto perdió todo ímpetu. Robert Evans, quien había estado en conversaciones con Radin sobre un posible contrato cinematográfico, encontró nuevos inversionistas y siguió adelante con la producción de Cotton Club, que se estrenó en 1984 con críticas mediocres. Después de 4 años, el caso del asesinato de Roy Radin llegó al escritorio del fiscal asistente David Cohn. Estudiando el caso, sabía que las circunstancias eran desfavorables para las autoridades. Teníamos una sospecha sobre las personas involucradas, pero no había evidencia contundente con la cual empezar y yo tenía muchas dudas, para ser sincero, de que pudiéramos armar este caso, porque si un caso no se resuelve en poco tiempo después del crimen, es muy probable que nunca se resuelva. La familia de Radin en Nueva York continuaba llamando y escribiendo cartas a la policía de Los Ángeles y a los fiscales, animándolos a no rendirse. Tomas de archivo. Kate, la hermana de Roy, habló con David Cohn. Roy era un hombre muy persistente, así que yo quizás también tenga algo de eso. Yo sabía que tenía que defenderlo y obtener justicia para seguir con mi vida. El fiscal Cohn le aseguró a Kate que no se olvidarían del caso. Lo mandaría a la División de Casos sin Resolver del Departamento del Alguacil de Los Ángeles. El pasar los archivos a la División de Casos sin Resolver le infundiría nueva vida a la investigación. Estaba ahora en manos de 2 de los detectives de mayor experiencia en el departamento, el detective Charlie Gunter, a quien se le atribuía haber resuelto el caso de Charles Manson, y el sargento Bill Stoner, un veterano con 30 años de experiencia. El detective Stoner sabía que ahora, años después del asesinato, el tiempo estaba de su lado. Lo que estaba a nuestro favor es que para ese momento el caso tenía 4 años. La vida de la gente comienza a cambiar y las personas que no te hablarían en 1983 estarían viviendo en otro estado o criando sus hijos o cambiaron de empleo y sí estaban dispuestas a hablarnos. Eso fue lo que realmente comenzó a darle forma al caso. La estrategia era entrevistar a personas en la periferia del caso.
El detective Stoner no quería que algún posible sospechoso supiera que se había reactivado la investigación del asesinato. ¿Podemos pasar? Claro. Gracias. Generalmente no hay nadie mejor que un excónyuge, sea hombre o mujer. Así que hicimos arreglos para entrevistar a la ex esposa de Bill Meltzer. Todavía estaban casados cuando ocurrió el homicidio. Debbie Jacobs, sin ningún parentesco con Laney Jacobs, era la ex esposa de Bill Meltzer. Meltzer había trabajado para Laney Jacobs como guardaespaldas. Los detectives le mostraron a Debbie las fotografías encontradas en el apartamento de Meltzer. Debbie señaló a su ex esposo, Bill Meltzer. 4 años antes, su esposo se había negado a darles a los detectives los nombres de los otros 2 hombres en las fotografías. Ahora Debbie Jacobs reveló sus identidades. Uno de ellos resultó ser Alex Marty. Era la primera vez que su nombre aparecía en la investigación. Y la otra persona era Bill Ryder. Jacobs le dijo al detective Stoner que Alex Marty era un hombre peligroso y violento. Pero dijo que el otro hombre en la foto, Bill Ryder, no era un criminal. Era un ex policía, cuñado del editor de la revista Hustler, Larry Flint. Ella dijo que Ryder era quien manejaba la seguridad de Flint y había contratado a su ex marido y a Marty como guardaespaldas para Flint. Debbie Jacobs les dio a los detectives la dirección y el número de teléfono de Bill Ryder en el Medio Oeste. Ryder voló a un aeropuerto a las afueras de Los Ángeles y se reunió con los detectives. Es bueno verlo. Es un buen Es un momento. placer. Sí. Había acordado ayudar en la investigación y llevaría a los detectives a un lugar que él sabía era un punto favorito de Meltzer para practicar tiro al blanco. Ryder llevó a los investigadores a Caswell Canyon. Les mostró la misma área que el detective Ávila había identificado en las fotos de Meltzer. Es por aquí. ¿Es esta? Sí. La misma área donde el cuerpo de Radin había sido encontrado hacía 4 años. Disparaba más que todo en esa dirección hacia allá. Pero ahora, 4 años más tarde, Ryder dio a los detectives nueva información. Dígame. Les dijo a los investigadores que Meltzer, Marty y un tercer hombre, Robert Lowe, habían alardeado acerca del asesinato de Radin. El periodista Steve Wick escribió un libro sobre el caso de Roy Radin. Malas compañías. Ryder conocía a Meltzer y a Marty y sabía del asesinato. Y escuchó de ellos lo que había ocurrido. Bill Ryder había trabajado por un tiempo para Larry Flint también, donde habían trabajado Meltzer y Marty. Y sabía qué tipo de personas eran. Eran personas realmente violentas. Los detectives finalmente tenían un testigo. Le dijeron a Ryder que era indispensable obtener una grabación de Meltzer y los asesinos hablando del crimen. Le pidieron a Ryder que ayudara yendo a visitar a los sospechosos con una grabadora oculta. No sé, es peligroso. Se negó. Les dijo a los detectives que esos hombres eran asesinos. Temía por la seguridad de su familia. Bill Ryder estaba muy renuente a involucrarse en esta investigación porque en realidad él temía por su seguridad. Sabía que algunos de los implicados en este asesinato no vacilarían en ningún momento en matarlo a él también. Dejando de lado a Ryder, los investigadores pasaron a su siguiente testigo. En Los Ángeles, dieron con la ex secretaria de Laney Jacobs, Anna Montenegro. Montenegro había salido algunas veces con Roy Radin. Ella les dijo a los detectives que en marzo de 1983, unas semanas después de que Laney y Radin tuvieran su desacuerdo con respecto al negocio del Cotton Club, Laney regresó a su casa una tarde y descubrió que alguien había violado una caja de seguridad secreta en su garaje y se había robado $275,000 en efectivo y 10 kilos de cocaína, con un valor de unos $750,000.
Estaba convencida de que su repartidor de drogas se había robado el dinero y la droga. Montenegro estaba de visita en el apartamento de Roy Radin en Los Ángeles cuando su asistente tomó una llamada de Laney. Laney estaba histérica. Acusó a Roy de participar en el robo de la droga y el dinero. Sabía que Radin y su repartidor de drogas eran amigos. Exigió saber dónde se estaba escondiendo el repartidor. Está histérica, quiere hablar contigo. No, Radin alegó que él no sabía nada del robo y no sabía dónde estaba el repartidor. Dile que no sé nada de eso. Laney estaba aterrorizada, dijo Montenegro, porque la droga y el dinero robados pertenecían al proveedor colombiano de Laney. Ella no podía cubrir la deuda y se imaginaba que los colombianos se vengarían rápidamente. Los investigadores estaban convencidos de que el robo de la cocaína y el dinero demostraba que Laney Jacobs tenía motivo suficiente para asesinar a Roy Radin. Pero los detectives aún no tenían la evidencia directa que el fiscal necesitaría para probar el crimen en la corte. Ahora, los investigadores solo podían esperar que Bill Ryder estuviera de acuerdo en ayudarlos a conseguir esa evidencia. El detective Stoner se había mantenido en estrecho contacto con Ryder. Después de meses de negociaciones, el ex policía finalmente estuvo de acuerdo en ayudar. Garantizada la seguridad de su familia, llevaría puesto un grabador oculto y trataría de llevar la conversación con los guardaespaldas hacia el tema del asesinato de Radin. En junio de 1988, más de 5 años después del asesinato, Ryder y los detectives fueron a Maryland, donde Robert Lowe, uno de los sospechosos, trabajaba como cantinero. Organizaron un operativo interceptando líneas telefónicas con la ayuda de la Policía Estatal de Maryland. Bill Ryder entró en el bar y mientras los agentes escuchaban y un grabador grababa la conversación, comenzó a hablar con Lowe. ¿Qué tal estás? ¿Trabajando duro? Sí, es una forma de ganarse la vida. Ryder pudo hacer que Lowe hablara del papel que desempeñó en el asesinato de Radin. ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. ¿Has trabajado con Bill en algún homicidio? Yo nunca. Ese estúpido se emborracha. ¿Te lo habría dicho? ¿Te lo habría dicho si lo hubiera hecho? Yo sí sé de los tuyos, sin embargo. Adelante. Él estuvo hablando de Radin. Dijo que tú tenías miedo, mucho miedo. No es verdad. Yo no le creo cuando... Sí lo dijo. Dijo eso. Yo estuve allí. Tú condujiste el auto. Los investigadores ahora tenían a Robert Lowe admitiendo en una cinta que estuvo presente cuando le dispararon a Roy Radin. Sí, estuve ahí. Su próxima víctima sería Bill Menzer. Los investigadores regresaron a Los Ángeles. Colocaron dispositivos de vigilancia en la habitación del hotel de Bill Ryder. Establecieron su base en la habitación contigua. Y Ryder llamó a Menzer, comentándole que estaba en la ciudad por un trabajo y lo invitó a que viniera a tomarse un trago. Veamos televisión. Menzer aceptó la invitación. Los investigadores monitorearon la reunión desde el cuarto adyacente. Menzer estaba nervioso y encendía repetidamente el televisor para que no se pudiera escuchar su conversación. No, ¿sabes qué? Alex dice disparates. Yo fui quien planeó todo. Sí, dijo que te había perdido el respeto. Va muy bien. Esa noche, ¿por qué habías tenido que embriagarte para... En la cinta, Ryder bromeaba con Menzer diciéndole que se había acobardado. Trabaja muy bien. Cierto. Los investigadores de casos cerrados tenían grabaciones de 2 asesinos a sueldo incriminándose en el asesinato de Roy Radin. Siempre me gusta tomar un poco de vino antes. El próximo paso sería ir tras el tercero y la mujer que se sospechaba había ordenado el asesinato, Laney Jacobs. ¿Quieres ir conmigo? En 1988, 5 años después del asesinato de Roy Radin, la sospechosa Laney Jacobs estaba viviendo en el pueblo de Okeechobee, Florida. Los investigadores se enteraron de que se había casado con Larry Greenberger, un hombre a quien la policía de Florida conocía como uno de los principales traficantes de cocaína en los Estados Unidos. Habla el periodista Steve Wick. Larry Greenberger es uno de esos asombrosos personajes que aparecen muy de vez en cuando. Era de Okeechobee, Florida, un pueblo muy pequeño. Se inició en el negocio de la cocaína cuando era algo informal y desorganizado.
y se convirtió en un distribuidor para Carlos Leder, quizás el mayor traficante colombiano que haya existido. Laney ahora se hacía pasar por una acaudalada ama de casa, dividiendo su tiempo entre casas en la Florida y Colorado con su nuevo esposo y su hijo de 6 años. A mediados de agosto, Bill Ryder les dijo a los investigadores que había recibido una llamada de Bill Menser. Lo supe por una de mis fuentes. Dijo que el esposo de Laney se había suicidado, dándose un tiro en la cabeza. Se suicidó. Al principio, el detective Stoner pensó que la información era una Me trampa. contó eso y estaba bastante nervioso. Y pensamos, quizás están tratando de averiguar de quién estamos consiguiendo la información y le están filtrando esta información a Ryder. Entonces, si alguien llama y pregunta en Okeechobee sobre la muerte de Larry Greenberger y ellos dicen, no lo mataron, entonces sabrán quién nos está pasando la información. Los detectives de Los Ángeles confirmaron que Greenberger había muerto. También supieron que los investigadores de la Florida habían encontrado evidencia de que el suicidio había sido un asesinato. Y Laney y un amigo eran los principales sospechosos. Los restos de pólvora en el cuerpo indicaban que las balas habían sido disparadas a una distancia de 2 o 3 metros. Era imposible que Larry Greenberger se hubiera suicidado. Los investigadores y fiscales sabían que tenían que actuar rápido. La policía en Florida convocó una reunión con Laney en un motel de Orlando. Le aseguraron que simplemente querían hacerle algunas preguntas sobre la muerte de su esposo. Pero cuando ella y su amigo llegaron a la reunión, se le entregó una orden de detención por el asesinato de Roy Radin. Laney estaba anonadada. Habían pasado casi 5 años desde el asesinato de Roy Radin. El fiscal David Cohn finalmente tenía a la principal sospechosa bajo custodia policial. Creo que Laney Greenberger estaba muy sorprendida cuando la arrestaron, dado que había pasado tanto tiempo, y creo que ellos consideraban que habían cubierto bien su rastro. En general, eran un grupo de personas muy profesionales y bien financiadas. Laney fue llevada de vuelta a Los Ángeles, donde fue emplazada y acusada de asesinato. Fue detenida sin fianza. Tomas de archivo. Menser y Marty, 2 de los ex guardaespaldas de Laney, también fueron arrestados, acusados de asesinato y detenidos sin fianza. Robert Lowe, otro guardaespaldas, fue el 4º sospechoso arrestado. Sí. Armado con las conversaciones grabadas de los 2 sospechosos con Bill Ryder, David Cohn estaba listo para ir a juicio. Trajo como compañera a Sally Thomas, una fiscal veterana con 8 años de experiencia, diciéndole que el caso sería un reto. El caso recibiría mucha publicidad. Había muchos testigos, mucha evidencia y él necesitaba de mucha ayuda. La primera tarea de los fiscales sería organizar las miles de páginas de informes del crimen y las transcripciones de las cintas grabadas de testigos y de vigilancia. Creo que muchos abogados hacen lo que nosotros hicimos, tratar de comenzar desde el principio en términos de evidencia y hacer que la historia se desenvuelva como en 1983, cuando ocurrió el crimen. En la audiencia previa al juicio, la primera estrategia de los fiscales fue hacer que el productor de cine Robert Evans atestiguara en la corte. Evans había estado trabajando con Laney y Radin para financiar su proyecto de retorno, The Cotton Club. Los fiscales querían que Evans atestiguara sobre el desacuerdo financiero entre Laney y Radin, para probar que ella tenía un motivo para matarlo. Señor Evans, ¿conocía usted a un hombre llamado Roy Radin? Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego a responder la pregunta.
El abogado de Evans, Robert Shapiro, se negó a permitir que su cliente atestiguara a menos que se le diera inmunidad. Muy bien, con base en el Código de Evidencia 948. En una derrota para la Fiscalía, la juez dictaminó que bajo la protección contra autoincriminación prevista en la Constitución de los Estados Unidos, Evans no tenía que atestiguar. Shapiro quería inmunidad para Evans desde un principio, y así no es como lo hacemos en la oficina del fiscal. Primero tomamos una declaración de la persona, oímos lo que tiene que decir, y luego le damos inmunidad con base en esa oferta. En este caso, Shapiro no estaba dispuesto a seguir ese procedimiento, y le dije que no le daría inmunidad a Evans bajo esas circunstancias. Los fiscales tendrían que ir a juicio sin el testimonio de Evans, que ellos creían podría haberlos ayudado a poner a Laney Jacobs tras las rejas. 2 de los 4 sospechosos eran muy acaudalados. Los fiscales se enfrentarían a su ejército de abogados, quienes lanzarían múltiples ataques por las intercepciones telefónicas y los testigos. El asesinato de Roy Radin había sido un misterio no resuelto en Los Ángeles durante años. El juicio de los 4 sospechosos en el caso era ansiosamente esperado tanto por los medios de comunicación como por la industria cinematográfica. La historia tenía todos los elementos de un drama para la gran pantalla. La víctima, un recién llegado a Hollywood, asesinado justo cuando estaba a punto de triunfar. De pie. Los abogados de la defensa querían que se juzgara a los acusados por separado, pero los fiscales sabían que en juicios separados cada uno podría culpar al otro. Señor Cohn, si desea declarar sin lugar la moción... Y la primera vez que ganó la fiscalía fue cuando el juez dictaminó que los acusados serían juzgados juntos. Es importante juzgar a los 4 acusados juntos, de manera que si hay que acusar a alguien, al final se ataquen unos a otros, y si no se señalan, entonces el jurado asumirá que todos en realidad estaban involucrados. El éxito del caso de la fiscalía dependería casi en su totalidad del testimonio de su testigo estrella, Bill Ryder, y sus conversaciones grabadas con los acusados Menser y Lowe. Señor Ryder, se le está entregando al jurado unas transcripciones de las cintas de vigilancia. Quisiera hacerle algunas preguntas al señor Ryder sobre ellas. En el estrado, Ryder contó nuevamente sus conversaciones con Menser y Lowe acerca del complot de asesinato. El jurado, con las transcripciones de las conversaciones grabadas de Ryder, comenzó a hacerse una idea de lo que fue el comienzo del fin de Roy Radin. ¿Tenía tratos con Roy Radin? Sí habló en detalle acerca de los negocios que tenía con el señor Radin. Ryder le dijo a la corte que Menser, que mantenía una relación amorosa con Laney mientras trabajaba como su guardaespaldas, le comentó una vez que el asesinato era un justo castigo por las drogas robadas. Nos dijo que ellos habían salido por un largo paseo en Hollywood. Ryder le dijo al jurado que Menser alardeaba de haber planificado el crimen. Bob Lowe conduciría la limusina con Laney y Roy en el asiento de atrás. Menser y Alex Marty lo seguirían en otro auto. Según Ryder, ambos vehículos se detuvieron a pocos kilómetros del hotel. Menser y Marty entraron en la limusina apuntando a Roy Radin con sus armas. Laney salió, se llevó el segundo auto y la limusina se encaminó al norte, fuera de la ciudad. Los estaba siguiendo una radiopatrulla y pensaron que los iban a hacer detenerse. Ryder contó cómo Menser le dijo que en cierto momento los hombres vieron las luces de las patrullas y pensaron que todo había terminado. Uno le puso el arma en la cara a Radin y el otro en la entrepierna para que se mantuviera callado. Pero las sirenas de la policía los pasaron de largo. Iban a atender otro caso. Habla la fiscal Sally Thomas.
Mentzer habla de ese viaje en la cinta de vigilancia y asusta cuando se le oye hablar de lo que le hizo a Roy Radin, cómo lo trataron y lo que Marty le hizo camino a Caswell Canyon. Ese ha debido ser un viaje espantoso para Roy. Una vez que salieron de la ciudad y llegaron a la oscuridad de Caswell Canyon, Ryder testificó que Mentzer dijo que Marty se volvió loco, disparándole a Radin 13 veces, porque era viernes 13. ¿Tiene la defensa alguna pregunta? Sí, su señoría. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar a Bill Ryder, alegando que le habían pagado una remuneración mensual por su testimonio. ¿Dice usted que los $3,000 son para sus gastos de seguridad? Fueron para lo que le dije, para gastos generales. Fue un pago parcial. Mis propios gastos exceden en mucho a lo que yo recibo del condado. Las admisiones grabadas de secuestro y asesinato por parte de los acusados podrían tomarse como cuentos de ebrios. Señorita Thomas. Pero los fiscales tenían otro testigo para corroborar la evidencia. Otro guardaespaldas amigo de Mentzer, Carl Polsak. Durante su investigación, los detectives de homicidio de Los Ángeles habían identificado e interrogado a Polsak, un guardaespaldas profesional y amigo de Bill Mentzer. ¿Jura decir la verdad y solo la verdad? Sí. Polsak era un testigo ocular de la planificación, pero no estaba involucrado en el asesinato de Caswell Canyon. ¿Qué fue lo que él dijo? Contando con la inmunidad dada por los fiscales, estuvo de acuerdo en atestiguar. Bob se iba a disfrazar de chofer y conducir el auto. Polsak informó a la corte que el 13 de mayo, el día del asesinato de Radin, Mentzer realizó una sesión de planificación en su casa. Bien, miren, así es como se van a hacer las cosas. Love y Lenny... Polsak dijo que el plan era secuestrar a Radin y obligarlo a decir dónde estaba el dinero de las drogas robado y localizar al distribuidor de drogas desaparecido. El señor Polsak dijo que estuvo involucrado en la planificación del secuestro de Roy Radin. No se habló de asesinato en esa reunión, pero sin embargo, él pudo atestiguar que era muy obvio que los tres guardaespaldas iban a secuestrar a Roy Radin esa noche, así que pudo testificar en contra de cada uno de ellos. En algún momento. Polsak le dijo a los fiscales que se suponía que él iba a secuestrar al asistente de Radin, Jonathan Lawson, pero esa noche Lawson había decidido quedarse en el hotel. Dado que ese plan se vino abajo, nunca se le acusó de un crimen, por lo que pudimos utilizar al señor Polsak como testigo en este caso. Laney iba a salir de la limusina. Bill y Alex iban a entrar y sacar al productor. El testimonio de Polsak reveló la crueldad con que trataron a Roy Radin después de matarlo. Lo llamaron el cerdo gordo. Cuando descubrieron el cuerpo, los investigadores sospecharon que la quejada de la víctima había sido desprendida por algún animal. Polsak, sin embargo, testificó que después de dispararle a Radin, los asesinos habían planeado colocarle un pedazo de dinamita en la boca y hacerle explotar la cara para impedir que la policía lo identificara. Su señoría, ¿puedo acercarme al estrado? La atmósfera en la sala se estaba tornando tensa debido a los contactos de alto nivel en el mundo de las drogas de los sospechosos. Se habían colocado policías sin uniforme en la sala para proteger a los testigos de la fiscalía, y los abogados defensores habían solicitado seguridad adicional. Teníamos a delegados del alguacil en la corte. Teníamos oficiales en ropa de civil sentados entre el público. Este es el caso en el que más miedo he sentido y no entraré en detalles, pero sí diré que por lo menos en una ocasión mi casa fue vigilada durante una gran parte del día y ese tipo de cosas ponían los nervios de punta y asustaban mucho. Pero la primera actriz, Laney Jacobs Greenberger, permanecía tranquila y optimista. La defensa llama a Laney Greenberger. Era, o bien, una despiadada traficante de drogas o una chica frívola e indefensa atrapada en la violencia de sus amos narcotraficantes.
pronto podría dar su propia versión en el estrado de los testigos. A finales de abril de 1991, la fiscalía terminó la presentación de sus pruebas contra los 4 acusados de matar a Roy Radin. De los 4, solo Lainey Jacobs Greenberger decidió subir al estrado para asumir su propia defensa. ¿Cuándo dice que estuvo aquí? Le dijo a la corte que ella nunca había querido que mataran a Radin, pero que el control de las cosas se escapó por completo de sus manos. Debía devolverle el dinero para que lo contara. De hecho, es con él con quien deberían estar hablando. Dijo que el hombre que manejaba todo era su contacto con las drogas en Florida, un hombre llamado Milan Velechases. Yo estaba bajo mucha presión. Dijo que ella y Velechases eran socios en su operación de drogas. Pero cuando se robaron la cocaína y el dinero de su casa en Sherman Oaks, Velechases exigió un justo castigo. Amenazó con matarla y ordenó a Bill Meltzer que matara a Radin. Lainey atestiguó que ella había esperado ganar suficiente dinero con el negocio de Cotton Club para pagarle a su jefe. Estaba bajo mucha presión. Cometió errores en su vida. Radin, dijo, le había prometido su parte de las ganancias provenientes de la película, pero después se había echado para atrás. La noche del 13 de mayo, la noche que Radin desapareció, ella estaba en una limusina con él discutiendo el trato de la película. Sin previo aviso, testificó, la limusina se detuvo y apareció Bill Meltzer ordenándole que saliera. Nunca pensé que le harían daño a alguien. Nunca lo habían hecho. Dijo que no sabía que habían matado a Radin hasta que Meltzer se lo informó al día siguiente. Bill Ryder, la asombrosa... Cuando su abogado le preguntó por qué no había reportado el asesinato a la policía, dijo que era porque no quería revelar sus actividades en el tráfico de drogas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, su señoría. En el contrainterrogatorio, la fiscalía retó el alegato de Lainey de que ella necesitaba las ganancias provenientes de la película para pagar su deuda a Velechases. Ella admitió que tenía el dinero para pagar la deuda, pero alegó que no podía cancelarlo todo de una vez. Lainey describió una reunión que tuvo con Bill Meltzer. Dijo que Meltzer estuvo de acuerdo en secuestrar a Radin y obligarlo a decir dónde estaba el distribuidor, para que pudieran recuperar la droga y el dinero. Lo último que ella esperaba, dijo, era un asesinato. Esas son las instrucciones, señoras y señores del jurado. El juicio duró 8 meses. Después de escuchar los alegatos de cierre del abogado de cada acusado, era hora de que el jurado tomara su decisión. La corte entra en receso. Los fiscales estaban solicitando una condena por asesinato en primer grado para los 4, un veredicto que podía llevar a la pena de muerte. El periodista Steve Wick cubrió el juicio. Aún hoy estoy convencido de que Lainey Jacobs estaba segura de que sería absuelta. Todo le había salido tan bien por años, había utilizado a tanta gente, había hecho tanto dinero, se había salido con la suya tantas veces, había armado tantos berrinches hasta conseguir lo que quería, que creo que pensó que había pagado mucho dinero por un abogado. Decía, esta no soy yo, imposible que alguien crea que yo pueda hacer esto. Lainey estaba tan confiada que le dijo a un alguacil que pronto se iría a su casa. Y en privado, los fiscales temían que eso fuera cierto. Teníamos un caso fuerte contra Meltzer, teníamos un caso fuerte contra Lowe basado en las cintas de vigilancia, pero teníamos un caso mucho más débil contra Greenberger y Marty. Señores del jurado, ¿llegaron a un veredicto? Sí, su señoría. El jurado deliberó durante 2 semanas. Finalmente, los miembros del jurado notificaron al juez que estaban listos para anunciar su decisión. Nosotros, los miembros del jurado, hallamos culpable a William Moloney Meltzer de asesinato en primer grado. Al final, el jurado halló culpables a Bill Meltzer y a Alex Marty de asesinato en primer grado. Y halló culpables a Lainey Jacobs Greenberger y a Robert Lowe del cargo inferior de asesinato en segundo grado. Los 4 también fueron hallados culpables de secuestro terminando en muerte, acusación que conlleva cadena perpetua obligatoria.
Laney Jacobs Greenberger y sus 3 asesinos a sueldo están ahora cumpliendo su cadena perpetua sin libertad condicional en cárceles de California.